Un saludo desde Pereira, Colombia, apreciados oyentes de este podcast pedagógico. Con ustedes su servidor José Arteaga, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc, para hablarles de un tema relevante para investigadores y docentes, la aplicabilidad de las teorías del aprendizaje en las aulas. No se diga más, arranquemos. En cada teoría plantearemos brevemente la historia, los conceptos centrales y un ejemplo de aplicación en el aula. Primero, teorías conductistas. A inicios del siglo XX aparecía en escena el conductismo. Los trabajos del neurólogo ruso Ivan Pavlov y del psicólogo estadounidense John B. Watson pusieron de relieve los cambios en la conducta mediante la asociación de estímulos. Veamos un ejemplo concreto en el aula. Las reacciones emocionales de estrés y ansiedad ante el fracaso en los exámenes. Allí tenemos respuestas condicionadas a un estímulo que pudo ser neutro en principio, pero que al aparecer constantemente junto a estímulos naturalmente generadores de ansiedad, como lo son los regaños de los padres y la preocupación de los profesores, se convirtió en un estímulo condicionado. De esta misma forma lo explica Dale Chung en su libro de 2012, Teorías del aprendizaje, una perspectiva educativa. El siguiente desarrollo fue el condicionamiento operante, planteado en la segunda década del siglo XX por Edward Thorndike y Boris Frederick Skinner. Su enfoque se basa en que la respuesta que recibe reforzamiento aumenta su probabilidad de volver a aparecer, mientras aquella que recibe un castigo, es decir, un efecto negativo, tiende a desaparecer. Luego, hacia mediados del siglo XX, el psicólogo canadiense Albert Bandura se centró en el aprendizaje observacional, que el conductismo dejaba de lado. Su concepto base es el modelado. Los aprendices van a través de la observación aprendiendo y con la imitación de los demás. Para ello necesitan atención, retención, práctica abundante, retroalimentación y motivación. Un ejemplo de aplicación en el aula. El reforzamiento vicario, el que consiste en que el estudiante ve cómo el docente felicita la aparición de un determinado aspecto en la conducta de otro estudiante. Este reforzamiento, que es un factor ambiental, puede determinar un cambio personal en el estudiante, ponerse como meta lograr ese mismo aspecto en su propia conducta para ganarse también la felicitación, lo cual termina por generar un cambio en la conducta de aprendizaje, que consiste en esforzarse más. En segundo lugar, las teorías cognitivistas. En los años 60 del siglo XX, el biólogo suizo Jean Piaget desarrolló una propuesta en la que el sujeto es el personaje central de su propio aprendizaje. La nueva información captada por este le produce un desequilibrio que implica que realice una asimilación de lo nuevo a sus esquemas mentales preexistentes o una reacomodación de los esquemas si fuera necesario. Como lo explica Bálsamo Estevez en su artículo de 2022 sobre Piaget, la inteligencia se desarrolla mediante la asimilación de la realidad y la acomodación a dicha realidad. La inteligencia constituye un estado de equilibrio. Por su parte, el psicólogo estadounidense Robert Gagne plantea por esos mismos años su propuesta ecléctica, combinando elementos interesantes del conductismo y el cognitivismo, como las fases del aprendizaje que él propone, en las cuales algunas tienen elementos conductistas asociados, por ejemplo las fases de motivación, de generalización, de refuerzo y de desempeño, como señala Dufay Montalbán en su artículo de 2003. Y por el otro lado, el énfasis es cognitivista, en fases como la de atención selectiva, codificación de la información, almacenamiento en la memoria a largo plazo y recuperación de datos. Demos un ejemplo de aplicación en el aula de este enfoque cognitivista. Al comienzo de una unidad didáctica debemos socializar los objetivos de aprendizaje con los estudiantes. Con esto activamos sus expectativas y su control ejecutivo, involucrándolos en el esfuerzo hacia una promesa de recompensa. Se sienten implicados en su aprendizaje y los docentes podemos asumir el rol de guías de su atención selectiva, siempre priorizando los objetivos propuestos. El control ejecutivo activo, además, facilitará la recuperación de información de la memoria a largo plazo. Número 3. Teorías constructivistas.
Estas teorías enfatizan que el aprendizaje es una construcción activa que hace cada persona, vinculando lo que ya sabe con la información nueva que va descubriendo en las experiencias. Entre los años 60 y 80, el psicólogo estadounidense Jerome Bruner desarrolló sus propuestas del aprendizaje por descubrimiento. Por los mismos años, el también estadounidense David Ausubel nos ilustró sobre el aprendizaje significativo, enfocado a aprovechar los saberes previos para anclar los nuevos. En tercer lugar, la paulatina publicación de la prolífica obra del psicólogo bielorruso Lev Vygotsky, quien había muerto prematuramente en la década del 30, puso el foco en lo social y cultural del aprendizaje, en la interacción con otras personas y en su concepto más influyente, la zona de desarrollo próximo. Propongo un ejemplo en la clase de lengua castellana en secundaria. Supongamos que los estudiantes están aprendiendo a escribir un ensayo. Primero redactan un borrador. De acuerdo a su desempeño, asociamos en parejas a aquellos que evidencian mayores dificultades con los más avanzados, quienes les van a servir de editores a los primeros, con apoyo en una guía dada por el profesor. Después de quedar satisfechos con el texto que inicialmente era más débil, con mínimas intervenciones del profesor, volverán sobre el texto más fuerte y tratarán de finalizarlo entre los dos. Con esta estrategia, los estudiantes logran escribir textos que solos quizá no hubieran podido escribir, logrando un aprendizaje en la zona de desarrollo próximo. Además, el estudiante más hábil obtiene un aprendizaje por descubrimiento de nuevas estrategias de escritura. Y estas estrategias nuevas se vienen a anclar en sus saberes previos que ya le habíamos reconocido. Para redondear este programa, permítanme una reflexión personal sobre la aplicación de los diferentes enfoques a nuestras aulas hoy. Más allá de nuestros estilos docentes, el sistema educativo está montado en una estructura muy conductista que pone el peso en los reconocimientos y en los castigos, positivos y negativos, no solamente hacia los estudiantes, sino también hacia nosotros los docentes. Esto lo señala Pozo Pacheco también en su artículo de 2020. En este contexto tan conductista, la introducción de otros énfasis que promuevan el pensamiento crítico, la autonomía, la metacognición, la interacción facilitadora del desarrollo de cada persona, es una tarea didáctica sutil y necesaria que puede entrar en conflicto a veces con algunos automatismos del proceso educativo. Por ello, contamos por fortuna, con la reflexión teórica cognitiva y constructivista que hemos descrito hace poco. En el mundo de hoy es cada vez más urgente enseñar a aprender y a construir el conocimiento con autonomía. Gracias, oyentes de este podcast, por su atención.